Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Méndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 295 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de los Macabeos capítulo 14, del libro de Eclesiástico capítulo 34 al 35 y el libro de los Proverbios capítulo 23 versículos del 22 al 25. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Macabeos, capítulo 14. Captura de Demetrio II. El año 172, el rey Demetrio reunió un ejército y fue a Media en busca de ayuda para luchar contra Trifón. Arsaces, rey de Persia y de Media, supo que había entrado en su territorio y mandó a uno de sus generales capturarlo vivo. El general fue y derrotó al ejército de Demetrio, capturó a este y lo condujo ante Arsaces, el cual lo encarceló. Elogio de Simón. Mientras vivió Simón, hubo paz en Judea, buscó el bien de su pueblo, su gobierno fue grato a todos y gozó de una gran fama toda su vida, aumentó su gloria conquistando el puerto de Jaffa y abriendo camino hacia las islas del mar, agradó las fronteras de su país, fue señor de su tierra y rescató a muchos prisioneros, se apoderó de Geser, Betsur y la ciudad de la fortaleza. Las limpió de toda impureza y no hubo nadie que pudiera resistirle. Cada uno trabajaba tranquilo su tierra y la tierra daba su cosecha, y los árboles del campo sus frutos. Los ancianos se sentaban en la plaza y se hacían lenguas de su prosperidad. Los jóvenes vestían gloriosos trajes guerreros, abasteció a las ciudades de alimento y los dotó de medios de defensa. Su nombre fue glorioso y conocido hasta el extremo de la tierra. Restableció la paz en el país e Israel se llenó de alegría. Cada uno se sentaba bajo su parra y su higuera, sin que nadie lo molestara. Desaparecieron los enemigos en el país y en sus días de reyes fueron derrotados. Defendió humildemente a su pueblo y defendió siempre la ley. Y desterró los impíos y malvados. Volvió su esplendor al templo y multiplicó los vasos sagrados. Los romanos y los espartanos renuevan su tratado con Simón. Cuando supo en Roma, en Esparta, que había muerto Jonatán, se afligieron profundamente, pero cuando supieron que su hermano Simón le había sucedido como sumo sacerdote y que mandaba en el país y en sus ciudades, le escribieron en placas de bronce para renovar el pacto de amistad hecho con sus hermanos Judas y Jonatán. La carta fueron leídas en Jerusalén ante la asamblea del pueblo. Copia de la carta que enviaron los espartanos. Los jefes y la ciudad de Esparta saludan a Simón, sumo sacerdote, y a los ancianos sacerdotes, a todo el pueblo de los judíos, nuestros hermanos. Los mensajeros que habían enviado a nuestro pueblo nos han informado de su gloria y prosperidad, y nos alegramos mucho por esto. Hemos registrado sus palabras y las actas oficiales de la nación de este modo. Numenio, hijo de Antíoco, y Antipatros, hijo de Jasón y mensajero de los judíos, han venido para renovar su amistad con nosotros. Ha sido un placer para el pueblo recibirlos con gran honor y depositar en los archivos públicos una copia de sus palabras para memoria del pueblo espartano. Hemos enviado una copia de esto al sumo sacerdote Simón. Después de esto, Simón envió a Numenio a Roma un gran escudo de oro de 70 kilos de peso para ratificar la alianza con los romanos. Simón y rey sacerdote. Cuando el pueblo supo esto, ¿cómo podremos recompensar a Simón y sus hijos? Pues él y sus hermanos y toda su familia han sido valientes, han combatido contra los enemigos de Israel y nos ha asegurado la libertad. Entonces grabaron una inscripción en la placa de bronce y colocaron sobre la columna en el monte Sión. En ella estaba escrito: el 18 de Elul del año 172, tercero de Simón, sumo sacerdote, y de los sacerdotes del pueblo y los jefes de las naciones y los ancianos del pueblo, reunieron en asamblea general, decidieron lo siguiente: en las múltiples guerras que han habido en nuestro país, Simón, hijo de Matatías, sacerdote de la familia de Joarabís, y sus hermanos han expuesto en peligro su vida y han hecho frente a los enemigos y su pueblo para salvar el templo y la ley. Lograron gloria imperecedera para su pueblo. Jonatán realizó la unidad de su nación, fue sumo sacerdote y murió. Los enemigos de los judíos quisieron entonces invadir su país y apoderarse de su templo, pero se sublevó Simón y luchó por su pueblo, empleando sus propios bienes en armar a la milicia de su nación y pagarles. Fortificó ciudades de Judea y Betzarú
en las fronteras donde antes dominaban las fuerzas enemigas, y puso ahí una guarnición judía. Fortificó Jaffa en la costa y Geser en la frontera de Asdod. Habitaba entre sus enemigos y estableció ahí judíos, dotándolos de todo lo necesario. El pueblo comprobó la fidelidad de Simón y la gloria que quiso procurar a su nación. Ya lo nombró su caudillo y sumos sacerdotes por los honradez y la lealtad demostrada hacia su nación, y por todos los esfuerzos que hizo para engrandecer a su pueblo. En sus días, con sus esfuerzos, logró expulsar del país a los paganos, en especial a los que se habían establecido en Jerusalén y en la ciudad de David, donde había construido una ciudadela, de las que sabía profanar los alrededores del templo, causando graves ofensas a su santidad. Puso en ella judíos, los fortificó para seguridad de la nación y de la ciudad, y levantó las murallas de Jerusalén. El rey Demetrio le confirmó por esto como sumo sacerdote, lo contó entre sus amigos y lo rodeó de honores, pues había con los romanos, llamaba a los judíos amigos, aliados y hermanos. Había recibido con honores a los mensajeros de Simón. Los judíos y los sacerdotes resolvieron que Simón fueron su caudillo y su sumo sacerdote de por vida, hasta que apareciera un profeta digno de crédito. Resolvieron igualmente que fuera su general, que se ocupara de los templos y de la administración de la nación, de los armamentos y de las fortificaciones, que administraba el templo y que fuera obedecido por todos, que se redactara en su nombre todos los documentos públicos del país y que llevara vestido de púrpura y ornamentos de oro. No se permitía a nadie, al pueblo ni a los sacerdotes cambiar ninguna de estas disposiciones, ni contradecir estas palabras, ni celebrar reuniones sin su consentimiento, ni vestir de púrpura o llevar el broche de oro. El que actúe de otro modo o traspase alguna de estas prescripciones será castigado. El pueblo aprobó conferir a Simón el derecho de actuar según estas disposiciones. Simón aceptó el sumo sacerdocio, ser caudillo y jefe de los judíos y de los sacerdotes y ejercer el mando supremo. Decidieron que este escrito fuera grabado en placas de bronce que debía ser colocado en lugares visibles del templo y que se guardara una copia en el tesoro del templo para que se estuviera de posesión de Simón y de sus hijos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 14 de los Macabeos, cómo la organización ya se tiene más directa para que se tenga un orden en el pueblo. ¿Cuántas veces nosotros hemos requerido de un orden en nuestra vida para poder encontrarnos con Dios? Meditemos la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Macabeos, pasemos ahora al libro eclesiástico, capítulo 34. Inutilidad de los sueños. El irreflexivo alimenta esperando vanas y engañosas. Los sueños dan alas a los imprudentes, atrapa sombras y persigue vientos. Es escaso de los sueños. Espejo y sueño son cosas parecidas. Frente a un rostro, la imagen de un rostro. Puede salir algo puro de lo impuro, algo verdadero de lo falso. Adivinación, pronóstico y sueños no tienen sentido. Son como unas imaginaciones de mujeres cuando da a luz. A menos que venga de parte del Altísimo, no haga caso de ellos, porque a muchos engañaron los sueños, por conferir en ellos fracasaron. La ley debe cumplirse sin engaño. La sabiduría se prefiere en la sinceridad. Viajes y experiencia humana. El que ha viajado mucho conoce muchas cosas. El hombre de experiencia sabe lo que dice. Quien no ha sido puesto a prueba poco sabe. El que ha viajado sabe bien lo que hace. Muchas cosas he visto en mis viajes y he aprendido más de lo que podría decir. Muchas veces peligro mi vida, pero me salvé gracias a estos. Seguridad de lo que temen al Señor. Los que temen al Señor vivirán, porque su esperanza está a quien puede salvar. El que teme al Señor de nada tiene miedo. No temen, porque Dios es su esperanza. Dichoso quien teme al Señor, en quien confía y en quien se apoya. El Señor se fija en los que lo aman. Es para aquellos cuya poderosa apoyo firme, refugio contra el viento del desierto y el calor del mediodía, protección contra el tropiezo, seguro contra la caída. Él levanta el ánimo e ilumina los ojos y el de la salud, vida y bendición. Sacrificio sin valor. Ofrenda impura es sacrificar la adquirido injustamente. Ofrenda de malvado no es aceptable. No acepta el Altísimo ofrenda del impío, ni por mucho sacrificio perdona los pecados.
Como inmola a un hijo delante de su padre es ofrecer sacrificios con los bienes de los pobres. Con escaso alimento vive el pobre, privarle de él es cometer un crimen. Mata al prójimo quien lo quita el sustento, derrama sangre quien priva de su sueldo al jornalero. Uno construye, otro derriba. ¿Qué saca de eso más que cansancio? Uno bendice, otro maldice. ¿A quién le da dos escuchará el Señor? Al que se purifica del contacto con el muerto y le vuelve a tocar, ¿de qué le sirve hacerse purificado? Lo mismo el hombre que ayuna por su pecado y luego se va y lo vuelve a cometer. ¿Quién escuchará su oración? ¿De qué le sirve su penitencia? Capítulo 35. Verdadero y sacrificios. Quien cumple la ley multiplica las ofrendas. Quien practica los mandamientos ofrece sacrificio de comunión. Quien devuelve un favor hacia una ofrenda de la mejor la harina. Y a quien da limosna ofrece sacrificio de alabanza. Aparta del mal, agrada al Señor. Huir de la injusticia es sacrificio expiatorio. No te presenta ante el Señor con las manos vacíos. Con este considera los mandamientos. Las ofrendas del justo dignifican el altar. Su suave olor se eleva hacia el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptable. Su memoria no quedará en el olvido. Glorifica al Señor con generosidad y no sea tacaño con los primeros frutos que ofreces. Siempre que ofrezcas algo, hazlo con semblante alegre y paga el diezmo de buenas ganas. Dar al Altísimo según Él te dio a ti, con la generosidad según tus posibilidades, porque el Señor sabe retribuir y te devolverá 7 veces más. Misericordia hacia el oprimido. No te trates de sobornar al Señor, pues no aceptaría, ni te apoyes en sacrificios injustos, porque el Señor es juez y no hace distinción de personas. No favorece a nadie en perjuicio del pobre, sino que escucha el clamor del oprimido. No desprecia la súplica del huérfano, ni lo queja se les pone la viuda. Cuando las lágrimas de la viuda corren por su mejilla, no acusa del dolor a quien lo causa. Dios escucha al que sirve de buen grado. Su plegaria llega hasta las nubes. La oración del humilde atraviesa las nubes y no para hacer alcanzar su destino. No se detiene hasta que el Altísimo lo escucha. Juzga a los justos y los hace justicia. El Señor no se hará esperar ni tendrá paciencia con los malvados, hasta quebrar la fuerza del despreciado y tomar venganza de las naciones, hasta exterminar la multitud de los soberbios y destrozar el poder de los malvados, hasta pagar a cada cual según sus acciones y sancionar las obras de los hombres según sus intenciones, hasta hacer justicia a su pueblo y alegrarnos con su misericordia. Buena es la misericordia, es el sufrir como la nube de lluvia en el tiempo de sequía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al haber escuchado el libro del Eclesiástico, nos podemos quedar con ciertas palabras que nos pueden alentar en nuestro caminar. ¿Con qué palabra te quedas? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro del Eclesiástico, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 23, versículos del 22 al 25. Escucha al padre que te engendró, no desprecies a tu madre cuando envejezcas. Adquiere la verdad y no la vendas, y también sabiduría, instrucción e inteligencia. Llena de alegría vive el padre del justo, el que engendra un hijo sabio se alegra. Que pueda tu padre alegrarse por tu causa, brinca de gozo del que te dio a luz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración final. Señor, muéstranos cómo tu palabra, tu obra y tu gracia hacen en nosotros grandes maravillas, porque nosotros podemos alcanzar el esplendor de tu gloria, siempre cumpliendo tu santa voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado un día más de lectura de la palabra, esperando que podamos perseverar y sobre todo vivir esta gran experiencia. Que tengas un buen día y una fantástica semana. Bendiciones.